Hola, bienvenidos a la Universidad a Distancia Madrid. Mi nombre es Lucas Castro y soy el profesor de Ingeniería de Materiales y Fabricación en el grado en Ingeniería en Organización Industrial. En un vídeo anterior vimos la introducción a las aleaciones de aluminio. También vimos la nomenclatura de las aleaciones de colada. Os lo dejo por aquí y también en la descripción del vídeo. En este vídeo vamos a ver la nomenclatura y los tratamientos térmicos de las aleaciones de aluminio para forja. Ver la nomenclatura de las aleaciones de forja. Primero, las aleaciones de forja son aquellas que su forma definitiva se obtiene mediante procesos de conformado por deformación plástica, ¿vale? Así las solemos llamar. Las de colada eran las de que se utilizaba la colada, ¿vale? para obtener su forma, y en esta se utiliza deformación plástica. Bien, entonces, primero necesitamos obtener por colada el lingote, ¿vale? O una barra o una preforma para luego hacer esa deformación plástica. Y luego se transforma por extrusión, laminado o cualquier proceso de conformado plástico. Con ello se consigue eliminar la estructura dendrítica que tenemos en la colada típica, o sea, que es la típica de las estructuras de colada. Estas aleaciones tienen una resistencia muy superior a las de colada y su nomenclatura en este caso es por 4 números, y al igual que las de colada, la nomenclatura de colada, el primer número es el que indica la serie. Las aleaciones de la serie 1000 son aleaciones de aluminio prácticamente puro, con un 99% o más de pureza. Sus principales impurezas suelen ser el hierro y el silicio, y se les aporta normalmente un 0,1% de cobre para aumentar un poco su resistencia. Se utilizan principalmente para trabajos de laminado en frío, como para obtener papel de aluminio, ¿vale? El típico papel de aluminio, que aquí en España le llamamos papel de plata. No sé por qué, porque si la composición es fundamentalmente aluminio. Aparte tiene otras aplicaciones, como sobre todo para campos eléctricos, o sea, en campos eléctricos y químicos. Se caracterizan por tener una alta resistencia a corrosión y alta conductividad térmica y eléctrica. Y bueno, propiedades mecánicas no son excesivamente buenas, pero también es fácilmente trabajable. La serie 2000 son tratables térmicamente. El cobre hace que forme precipitados que son para que endurecen la aleación. A veces también se les denomina duraluminios. El nombre de duraluminio no procede de aluminio duro, como mucha gente cree, sino de la ciudad alemana de Düren, ¿vale? Es una ciudad en la que Alfred Wilm fabricó dicha aleación por primera vez en 1909. Hoy el término se refiere principalmente a las aleaciones de aluminio y cobre de esta serie, de la serie 2000. Como hemos dicho, son tratables térmicamente, es decir, forman precipitados que endurecen la matriz. Una curiosidad también es que fue descubierta por casualidad, ya que quien estaba investigando, cuando estaban investigando esta aleación, hacían un tratamiento de solurización y obtenían una dureza. Pero casualmente tuvo que repetir algunos ensayos de dureza, unos días más tarde, porque había perdido los resultados, y anotó estos resultados. Posteriormente encontró los resultados anteriores que había obtenido anteriormente y se dio cuenta de que la dureza que tenía después, que había medido después, era mayor. Entonces, de esta forma descubrió que maduraban, la maduración natural de ese tipo de aleaciones que endurecían con el tiempo. La serie 3000, el elemento principal de aleación es el manganeso, que está presente hasta más o menos un 1,5% y tiene como objetivo reforzar el aluminio. Se utilizan componentes que exijan buena maquinabilidad, ya que cuando se forman los precipitados de manganeso hacen que sea fácil cortar la viruta en estas aleaciones de aluminio. Como podéis ver, no son tratables térmicamente. Las aleaciones de la serie 4000 se encuentran aliadas con silicio.
normalmente como mucho hasta el 12%. Esto hace que disminuya mucho la temperatura de fusión sin producir fragilización. Bueno, este aleante permite que se pueda usar como material de aporte en soldaduras de aluminio, ¿vale? Se utiliza como material de aporte. Y algunas de estas aleaciones tienen bajo coeficiente de expansión térmica y una alta resistencia al desgaste, por lo que se suelen usar para fabricar pistones de motores forjados. Como podéis ver de ahí también, estas no son tratables térmicamente. Series 5000 serían las aleaciones que contienen magnesio como único aleante, ¿vale? Normalmente su aporte varía entre el 2 y el 5%. La verdad es que no son unas aleaciones muy utilizadas y poseen buenas características para soldadura y buena resistencia a la corrosión en atmósferas marinas, pero como decía, no se suele utilizar mucho. También no son tratables térmicamente. La serie 6000, que es similar a la 5000, ¿vale? Con magnesio, pero además se le añade silicio. ¿En qué cantidad? En la suficiente como para formar el Mg2Si, que es el precipitado que hace que sea tratable térmicamente. Estas ya sí que son bastante más utilizadas y tiene gran variedad de aplicaciones. Se utiliza mucho en la industria aeronáutica, la construcción de edificios, productos de consumo como cuadros de bicicletas y así como componentes también de bicicletas, carretes de pesca, tanques de buceo y también en la industria electrónica y en la conservera. Como he dicho, son tratables térmicamente y se utilizan bastante. La serie 7000, en la que tiene como elemento aleante principal es el zinc, ¿vale? Cuando tiene solo zinc no es tratable térmicamente y estas tampoco es que sean muy utilizadas, y lo que se suele hacer es añadirles algo que forme precipitados, o sea, que con el zinc forme precipitados. Pues normalmente es el magnesio, ¿vale? Se añade magnesio para que sean tratables térmicamente. Da como resultado aleaciones con una resistencia de moderada a muy alta, ¿vale? Por lo general también se puede añadir otros elementos como el cobre o como el cromo, ¿vale? Añadidos estos en muy pequeñas cantidades. Además también se le puede añadir un poquito de escandio, también que mejora algunas de las propiedades. Bueno, las aleaciones de la serie 7000, al igual que las de la 6000, tienen una gran cantidad de ámbito de aplicaciones. Fabricación de estructuras de fuselaje de aviones, equipos móviles, equipos de escalada y patines en línea y otras piezas que vayan a tener grandes esfuerzos normalmente, porque la resistencia mecánica de estas aleaciones es bastante alta. Como curiosidad, comentar que cuando se descubrieron no se utilizaban porque presentaban problemas de corrosión bajo tensión y se descartaron, pero que posteriormente se pudo controlar estos problemas con pequeños aditivos, estos problemas de corrosión bajo tensión, y ahora están ampliamente utilizados en muchos campos. Por último, las aleaciones de la serie 8000, que constituyen una amplia variedad, ¿vale? Son casi todos los otros elementos aliantes. Por ejemplo, para mejorar el rendimiento a elevada temperatura, se usan aleaciones aluminio-hierro cerio, reforzadas por dispersión. O también, por ejemplo, aleaciones aluminio-hierro vanadio-silicio, fabricadas por métodos polimetalúrgicos. Y destacar las aleaciones que contienen litio, ¿vale? Se están ampliamente utilizando últimamente y se puede lograr con una densidad más baja una rigidez y una resistencia mayor. Y están reemplazando en el sector aeronáutico y aeroespacial los componentes de las series 2000 y 7000. En helicópteros, por ejemplo, ya se utiliza es muy ampliamente utilizada. Los paréntesis que vienen a continuación os voy a dejar la relación entre las distintas aleaciones de uso común. En esta, por ejemplo, es de la serie 2000, en la que se incluye pues todas las aleaciones más típicas y veis, por ejemplo, se parte de la 2024, ¿vale? Y cómo se consiguen otro tipo de aleaciones y qué propiedades tendrían esas aleaciones. Si nos vamos
a la siguiente transparencia, pues veis para la serie 5000, tanto para aleaciones de aleación, para aleaciones de soldadura, como para otras aleaciones. Aquí aparece también el tensile strength y el yield strength, o sea, la resistencia a tracción y el límite elástico en unidades inglesas, ¿vale? En K6. Aquí también, en este caso es para las aleación 6000, las aluminio, magnesio, silicio. Y también, como veis, está la resistencia a tracción, el TS, y el límite elástico, el yield strength, la YS, en unidades en K6. Si veis, parte de la 60-61 y dependiendo de lo que se quiera conseguir, pues se obtienen otro tipo de propiedades. Para las aleaciones de la serie 7000, pues exactamente igual, se parte de la 70-75 y se van consiguiendo distintas aleaciones, ¿vale? Añadiendo distintos componentes o utilizando distintos tratamientos, ¿vale? Y qué es lo que se mejora en cada una de ellos. Bien, pasamos ahora a los tratamientos de las aleaciones de forja, ¿vale? Cuando, además del número, ¿vale?, de la aleación, que indica pues qué aleación y su composición, suele acompañarse detrás una letra. Y esta indica pues qué estado de tratamiento tiene. Como veis, estas pueden ser, si viene una F, significa que está en bruto de fabricación, ¿vale? Si viene una O, significa que está recocido. H indicaría que está deformada en frío. W, que tiene un tratamiento de solubilización nada más, ¿vale? Y T, que además del tratamiento de solubilización, se ha hecho un tratamiento de envejecimiento. Recordad que cuando vimos los tratamientos de envejecimiento, que era la maduración, lo que llamábamos maduración, que puede ser natural o directamente maduración elevando la temperatura, o también sobrematurada si le dejamos más tiempo del necesario para madurar. El primer tratamiento que vemos aquí es el T1, ¿vale? El T1 es el tratamiento de temple desde la temperatura de extrusión y luego una maduración natural. Maduración natural, recordad que es a temperatura ambiente, ¿vale? T2 es tratamiento de temple desde la temperatura de extrusión, luego se le da acritud, se deforma y posteriormente una maduración natural a temperatura ambiente. El T3 sería un tratamiento térmico de solución, ¿vale? Luego temple, posteriormente la acritud y luego una maduración natural. T4 sería un tratamiento térmico de solución, temple y maduración natural. Los he puesto en azul los que son más habituales. T5 sería un tratamiento térmico de temple desde la temperatura de extrusión y luego una maduración artificial, es decir, ya sería elevando la temperatura. T6 sería un tratamiento térmico de solución, temple y maduración artificial. T7 sería tratamiento térmico de solución, temple y sobre maduración, ¿vale?, que a veces lo llaman estabilización. Se suele dar aleaciones, esta sobremaduración, que tengan problemas de corrosión bajo tensión, ¿vale? Entonces, cuando se madura a pico, cuando se madura para conseguir la máxima resistencia y la máxima dureza, pues pueden tener problemas de corrosión bajo tensión. Entonces, lo que se le hace es sobremadurar un poquito, aunque pierdas un poco de propiedades, pero evitas tener esos problemas de corrosión bajo tensión. Muy habitual en las serie 7000. T8 es tratamiento térmico de solución, temple, acritud y maduración artificial. Y el T9 sería un tratamiento térmico de solución, temple, maduración artificial y acritud. Aquí os dejo, y el T10 es un tratamiento térmico desde la temperatura de extrusión, acritud y maduración artificial. Os dejo aquí el resumen de todos ellos, ¿vale? Veis ahí que en azul están el T4, el T5 y el T6. Me gustaría hacer un pequeño hincapié en que cuando tenéis una maduración natural y queréis que no se produzca ese envejecimiento todavía, lo que se suele hacer es templar hasta una temperatura inferior a la temperatura ambiente. Es decir, por ejemplo, meterlo hasta menos 20, menos 25, menos 30, dependiendo de qué aleación sea. ¿Para qué? Para evitar ese envejecimiento natural, esa maduración natural.
Esto se hace, por ejemplo, yo que sé, en aleaciones aeronáuticas. Los remaches de los helicópteros pues son aleaciones que maduran a temperatura ambiente, maduración natural, y lo que se hace es eso, que se meten en congeladores para evitar que maduren. Y una vez que se va a poner el remache, entonces ya empieza la maduración natural y aumenta va aumentando la rudeza según va pasando el tiempo. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y os espero en las siguientes clases. Un saludo.